¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal, amigos de ¿Qué pasa, Bolivia? Una nueva emisión, una nueva semana en Bolivia y la conflictividad no cesa. Se cumplen ya más de 12 días de paro, de bloqueo de carreteras ante la indolencia del gobierno de Luis Arce Catacora, que no resuelve el tema de la elección de magistrados. En realidad la demanda pasa porque todos los magistrados que ya habrían cumplido sus funciones, mismos que ingresaron y comenzaron en las mismas el 2017 hasta el 2023, pues ya terminaron sus funciones. Estos se habrían autoprorrogado mediante una declaración constitucional, la Declaración Constitucional 049. Esto obviamente indigna a la población, ¿no? Que sean ellos mismos los que se autoprorroguen y generen toda la conflictividad que se está desarrollando en el país. Lamentablemente también dentro del diálogo que se está llevando a cabo a instancias, por fin, del aparecido vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor David Choquehuanca, pues se tienen también dificultades. Obviamente que se van a tener porque están dentro de esa comisión bicameral el señor Jerjes Mercado, diputado, bueno, sigue siendo diputado, pero es expresidente de la Cámara de Diputados, mismo que mandó a consulta todo el proyecto, y sobre todo el señor Juan José Jáuregui, que incluso tiene temas pendientes con la justicia boliviana, denuncias que no han sido aclaradas, donde corresponden, que son los estratos judiciales, pero que también fue quien, al ser presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en la pasada legislatura y en esta también lo es, en su momento envió a consulta del Tribunal Supremo de Justicia y posteriormente a consulta del Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, a todas luces, en Bolivia vivimos una dictadura judicial, una dictadura de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes están atropellando los derechos de todos los bolivianos, las bolivianas, al impedir que se realice el proceso de preselección que finalmente otorgará la posibilidad, el derecho que tienen los ciudadanos bolivianos de escoger a sus autoridades judiciales mediante sufragio universal, una situación que no acontece en cualquier parte del mundo. Dicho sea de paso, en Latinoamérica es uno de los únicos países que tiene este modo de selección de los magistrados vía voto popular, y también se da en algunas otras partes del mundo, pero es una conquista propia del proceso boliviano que pues está siendo atropellado por estos magistrados. Pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Tenemos que entender lo que acontece en Bolivia más allá simplemente de estos acontecimientos, de estas acciones de los magistrados, de estas acciones de los actores y operadores políticos del órgano ejecutivo incrustados en el órgano legislativo. Dos aspectos fundamentales. El primero, a todas luces, con el auto número 034/2024, recientemente emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el cual prácticamente intenta obligar a la Asamblea Legislativa Plurinacional a acatar la Declaración Constitucional 049. Entonces, el principal objetivo es anular el último y único óbice que tiene el órgano ejecutivo para el control total del Estado, que es eliminar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea Legislativa Plurinacional viene a ser el primer órgano del Estado, el órgano principal del Estado. Sin embargo, la gente del Ejecutivo
encabezado obviamente por el presidente Luis Arce Catacora, el vicepresidente Choquehuanca, intentan quitarle todas sus atribuciones, todas sus facultades a la Asamblea Legislativa, sea por la vía, y están utilizando para este cometido la vía justamente del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y anteriormente le quitaron la atribución de fiscalización hacia los ministros de Estado. Puesto que tras los procesos de fiscalización, peticiones de informe escritos, peticiones de informe orales, interpelaciones que se realizan a los ministros de Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional determina su destitución en el cargo, ¿no? Es decir, interpela a la autoridad y la censura. Esta censura conlleva el proceso de destitución de esa autoridad censurada por la Asamblea. Le han quitado esta atribución a la Asamblea y es un discurso abierto, público, el que maneja el gobierno, de indicar que no sirve para nada la Asamblea Legislativa Plurinacional, que de lo único que se ocupa es de inviabilizar, de estorbar, de poner trabas a los supuestos créditos muy necesarios, así los vende el gobierno, con relación a préstamos millonarios, endeudamientos millonarios que estaría adquiriendo el Estado boliviano con diferentes organismos internacionales y diferentes fondos. Entonces, el principal objetivo es abiertamente eliminar de su camino a la Asamblea Legislativa Plurinacional y consolidarse como un poder totalitario de la mano de la imposición de una dictadura judicial. El lawfare propiamente dicho. Esto pasó en Ecuador, pasó en Argentina, pasó en Brasil con Rafael Correa, con Cristina Fernández de Kirchner y con Lula da Silva respectivamente. Nada nuevo, es una forma de dominio y control político a través de la judicialización de la política, la utilización de la justicia, entre comillas justicia, o estrados judiciales o órgano judicial con fines directamente políticos. Por eso han calculado todo el andamiaje de lo acontecido para que no se realicen estas elecciones judiciales, cosa de que los más beneficiados sean siempre el Ejecutivo. Ahora Luis Arce Catacora sale diciendo que no boicoteen el carnaval, le interesa más el carnaval que la represión policial que se está dando en los puntos de bloqueo, le interesa más el carnaval que llegar a la generación de un proyecto de ley que finalmente dé viabilidad a la elección de autoridades judiciales y permita a los bolivianos votar por los magistrados. Pareciera que está en otro mundo, en otro mambo, como decimos acá el señor Luis Arce Catacora. Hablábamos de ese primer objetivo de anular las competencias de la Asamblea Legislativa Plurinacional por parte del órgano ejecutivo, instrumentalizando al órgano judicial. Pero también hablamos de un segundo objetivo, que es claramente la proscripción del movimiento al socialismo y la proscripción de Evo Morales para una próxima candidatura. Es decir, están asegurándose con la autoprórroga de estos magistrados que Evo Morales y el movimiento al socialismo no vuelvan a candidatear, porque saben que la voluntad popular y el apoyo de todo el bloque nacional popular masivo se encuentra con Evo Morales y no así con un tecnócrata clasista, al igual que todo su gobierno, que es Luis Arce Catacora, ¿no? Encontramos también un trasfondo alto de a un colonialismo interno, de afianzar una suerte de figura blanca, suerte de figura construida artificialmente como intelectual, docente, universitario, como si esas características, incluso somáticas y de color de piel, fueran y estuvieran por sobre todo un proceso popular y la construcción de un sujeto histórico colectivo personificado por Evo Morales, ¿no? Se ve nomás un abierto clasismo y racismo incrustado dentro del movimiento al socialismo, que dice: ahora sí tenemos a un candidato que nos representa a nosotros, los que siempre hemos discriminado al indígena.
¿no? Y no así, y por fin nos estamos deshaciendo del indio Evo Morales. Eso es lo que piensa también gran parte de esa derecha interna incrustada en el movimiento del socialismo. Entonces vemos nomás una disputa que tiene múltiples aristas, tiene múltiples planos y dimensiones de donde analizar, y sin lugar a dudas la coyuntura política en Bolivia seguirá siendo álgida, también con relación a la determinación del nivel central de jubilar a gran parte de, por ejemplo, los trabajadores de la salud, trabajadores universitarios que tienen más de 65 años, ¿no? Si bien la medida en palabras suena buena, en los hechos esto no ha sido consensuado para nada, y obviamente toca y trastoca el bolsillo de un pueblo boliviano que no ha resuelto sus temas económicos porque tiene a un gobierno incompetente que hasta la fecha la única misión que tenía era resolver el bolsillo del boliviano, y no lo hizo. Dicho sea de paso, tuvieron que ellos, el gobierno, generar un otro conflicto económico a toda la sociedad con el tema de los dólares, ¿no? Entonces, obviamente, a todas luces esto molesta e indigna a la población en su conjunto. Desde La Paz, Bolivia, sede de gobierno en conflicto y disputa, para ¿Qué pasa Bolivia? Les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Un saludo revolucionario a todas las hermanas y hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Bolivia, y a la misma vez a todos los pueblos del sur de nuestra patria grande. Nuevamente les habla Roger Wilcarani Morales, hoy desde Caracollo, Oruro, Bolivia. Acá estamos en el 10º día de huelga de paro, de bloqueo indefinido, pidiendo respeto a la Constitución Política del Estado, pidiendo elecciones judiciales, pidiendo que las máximas autoridades del órgano judicial, las ex máximas autoridades, dejen sus cargos, puesto que ellos hoy en día están usurpando funciones. Y acá en Bolivia ya ha empezado la dictadura judicial y quiere consumarse el golpe judicial en Bolivia. Explico esto porque estos delincuentes ex magistrados han determinado de que la Asamblea Legislativa debe primero acatar o debe primero aceptar esta autoprórroga y luego recién convocar o revisar el tema de la convocatoria a la ley de elecciones judiciales. Esta es una imposición absurda, esta es una imposición nefasta que estos usurpadores, que están en concordancia, en plena coordinación con el gobierno traidor de Luis Arce, que están haciendo a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que está en pleno derecho y en plena vigencia, y que estos ahora usurpadores ex magistrados quieren poner esta dictadura judicial. Entonces estamos viviendo momentos de incertidumbre acá en Bolivia, y es por eso que el movimiento campesino muy organizado está en este bloqueo y en este paro indefinido hasta que se llame a elecciones judiciales. Pero por otro lado vemos que desde el gobierno, desde unos sectores muy conservadores, quieren criminalizar estas protestas. El día de ayer en el municipio de Caracollo vivimos una represión policial brutal,
una represión policial criminal, donde los efectivos policiales gasificaron a los hermanos campesinos que estaban ejerciendo su derecho a la protesta, kilos y kilos y kilos de gas. Lo denunciamos a la Defensoría del Pueblo, pero los pobres policías que fueron derrotados con la huaraca del hermano campesino, con las ondas, con las piedras, se hicieron respetar y frenaron el avance de estos efectivos policiales. Pero los pobrecitos policías, una vez que fueron derrotados, en las camillas, en las sillas de rueda, como si se les hubiera ocasionado daños graves a su salud. Por el contrario, estos efectivos policiales el día lunes de esta semana, de la misma manera, hicieron una fuerte represión policial, cargaron a hermanas, mujeres, hermanas de polleras, las levantaron del suelo sin medir su fuerza y sin ningún remordimiento. Y ese fue el enojo de los hermanos del municipio de Caracollo, Oruro, para ayer confrontar a la policía con la única arma, la honda, la huaraca que corresponde al sector campesino. Y así los hicieron retroceder. También el día lunes, en esa represión policial, una hermana herida, que le llegó un gas en el rostro. También un hermano herido, también de gravedad, porque sufrió una fractura precisamente por estos gases criminales que lanzan estos efectivos policiales. Pero cuando el pueblo se defiende, cuando el pueblo usa la onda, usan las huaracas, ellos se victimizan y criminalizan la protesta. Entonces, en algunos sectores conservadores existe una doble moral, que muchos están pidiendo que intervenga el ejército, que la policía no solo debería ir con gases, sino también debería ir armados con fusiles, con armamento pesado. Y eso no es otra cosa que discriminación y racismo ante el pueblo campesino movilizado, que solo exige respeto a la Constitución política del Estado. Y bueno, ese es el panorama que estamos viviendo acá en Bolivia, en Oruro. Recordar siempre a los hermanos oyentes de que esta no es una imposición o una terquedad por cálculos políticos. Simplemente exigimos el respeto a la Constitución política del Estado, que todos los ciudadanos, todos los conciudadanos deberíamos hablar el mismo lenguaje y no estar con cálculos políticos o intereses sectarios, intereses grupales de algunos grupos minoritarios que ahora están usando el poncho, la pollera, para disfrazarse de campesinos, pero están traicionando al pueblo. Por supuesto me refiero a los renovadores, a los traidores que han traicionado aquel 55% que les llevó a Luis Arce a la presidencia. Pero Luis Arce no debe equivocarse. Esos 55% no ha sido de Luis Arce, ha sido el voto duro de Evo Morales, el voto duro del ala radical, que ha dicho no al golpe de Estado y le ha dado esa confianza a Luis Arce. Hoy día Luis Arce ya no goza de ese 55%. Y en las últimas encuestas hechas por los gringos, Luis Arce, sin el movimiento al socialismo, con cualquier otra agrupación, tal vez el PS1, Partido Socialista 1, máximo llega al 6%. Así es que Luis Arce ya no debe jactarse de esos 55% porque no le corresponden. Y bueno, ¿cuál será el cálculo de Luis Arce? Pero estamos seguros que Lucho nunca más va a ser presidente del Estado y que este cargo es coyuntural y que nuevamente el movimiento campesino va a volver a ejercer el poder del Estado en beneficio del pueblo. Y a los operadores de Luis Arce que no se equivoquen, nunca más van a ser gobierno, menos por el MAS, menos
por otra agrupación ciudadana. Porque la gente está cansada de su indolencia en estos momentos críticos de crisis judicial, de crisis política. La gente está cansada del descalabro económico que nos está llevando Luis Arce. La gente está cansada, aburrida de que todos los días, y esto ya no es una mentira, todos los días hay que hacer filas y filas, colas y colas para abastecerse de combustible. Y ningún hermano boliviano puede decir que en la gestión de los 14 años de Evo Morales hubieron una sola fila para abastecerse de combustible, de gasolina, de diésel. Y esas son las grandes diferencias de Luis Arce, de Evo Morales contra el gobierno traidor de Luis Arce. Y bueno, nada más hacer una profunda reflexión al pueblo boliviano de que esta debería ser la lucha de todos y de que vamos a triunfar y de que una vez triunfando nos vamos a ver en las elecciones nacionales y ahí vamos a demostrar todo esta conciencia, toda esta conciencia del movimiento popular, del movimiento campesino, de que debemos recuperar el proceso de cambio, el verdadero proceso de cambio, y de que aquí ha iniciado la revolución dentro de la revolución, porque las cosas no pasan por algo. Y si es que hoy Luis Arce nos ha traicionado, esto servirá para hacer una limpieza dentro de las mismas organizaciones sociales, dentro de la misma estructura orgánica del MAS y PCP, de expulsarlos y hacer a un lado a esa gente que no está preparada para la revolución. Así es que, hermanos y hermanas, mucha fuerza en el pueblo boliviano, y a los hermanos que nos ven desde la comunidad internacional, por favor solidarícense con Bolivia, que hoy día Bolivia los necesita. Y queremos evitar a toda costa el lawfare de eliminar candidatos presidenciales altamente potenciales, como ha pasado en Brasil, como quieren hacerlo en Bolivia, para evitar que Evo Morales vaya nuevamente a la presidencia. Un saludo a todos los hermanos y las hermanas que nos escuchan. Jayaya, pueblo boliviano. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?